Tierra de Orgullo, el festival de orgullo más grande del Medio Oriente. Y el orgullo se levanta en el lugar más bajo de la tierra. Estos son los eslogan del Festival de Orgullo Gay en el Mar Muerto, que está por celebrarse esta semana a inicios de junio del 2026. El Festival de Orgullo más grande del Medio Oriente. El Mar Muerto, el Monte de Sodoma. Ese será el lugar más bajo de la tierra, es lo que están diciendo, y están promocionando las personas que están detrás de toda esta organización. Pero antes de que creamos que este es un mensaje en contra de la organización de este evento, quiero pedirle que se quede hasta el final, pues solamente voy a utilizarlo para apuntar a ciertos paralelos bíblicos o proféticos, pero también un mensaje para la iglesia misma y así podamos descubrir un par de cosas que apuntan a algo espiritual mucho más profundo de lo que podamos nosotros entender detrás de todo este evento, porque especialmente Jesús habló acerca de esto para antes de su segunda venida y también dijo que había un pecado mayor al de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es? Lo vamos a mencionar hasta el final. Según los organizadores y según la página de State of Israel en Instagram del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus organizadores, el evento contará con actividades las 24 horas al día. Si bien este no es el primer evento de orgullo gay en Israel, pues en Tel Aviv se celebra, usted sabe, anualmente uno de los desfiles más grandes del mundo. Este sí va a ser el más grande debido a la cantidad de hoteles que se han alquilado para una festividad de casi 5 días consecutivos. ¿Por qué tantos días? Pues solo podemos suponer que es por los años que han estado en guerra y que no han podido celebrar todos los desfiles anuales en Tel Aviv. Pero lo curioso del evento es que a inmediaciones de Sodoma, del monte de Sodoma. Se sabe que pues más o menos es el área por donde está el Mar Muerto y se conoce como el antiguo Sodoma y Gomorra. No se sabe si es exactamente ahí, pero sí sabemos que el evento queda cerca del monte de Sodoma, el lugar más bajo de la tierra, como lo dicen los organizadores. Y existen varios paralelos actuales con Sodoma. Sodoma era famosa por no ocultar su pecado. Isaías mismo habló acerca de los pobladores en Israel aproximadamente 1300 años después de que Sodoma hubiera sido destruida. Y vea lo que dice el profeta Isaías en el versículo 9 del capítulo 3. Dice, su mismo descaro los acusa. No ocultan sus pecados, igual que Sodoma, los hacen saber a todo el mundo. Ay de aquellos, pues preparan su propio castigo. Otro paralelo es que la sociedad de Sodoma dejó en su momento de proteger a los más jóvenes. El patrón de Sodoma era la captación de la próxima generación y no se conformaba solamente con un estilo de vida exclusivo para los adultos. El efecto de esto es que en su intento de incluir hasta el más joven se aseguró que la generación entrante no tuviera memoria del orden divino. De la misma manera, la organización Tierra de Orgullo o Pride Land tienen contemplado también eventos para niños y sus familias. La inclusión moderna refleja la advertencia de Génesis 19, porque hasta los más jóvenes estaban entre los que querían botar la puerta de Lot para tener relaciones con los dos ángeles. Esto es una burla a las autoridades espirituales, era el reflejo de Sodoma hacia los mensajeros de Dios y es una característica como lo está haciendo hoy en día. En Génesis 19 4 y 5 dice, pero antes que se acostaran, la familia de Lot dice que rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Eso es, conozcamos la palabra, implica tener relaciones sexuales con ellos. Y esta altivez de Sodoma, la actitud de burla que rechazó a los dos mensajeros que Dios envió
para salvar a Lot. Se volverá a repetir en el libro de Apocalipsis, cuando los dos testigos o los dos mensajeros de Dios que estarán clamando al arrepentimiento serán asesinados en Jerusalén. Y por 3 días dice que sus cuerpos van a estar a la vista de todos. Pero note cómo le llama la escritura a Jerusalén en ese momento. Apocalipsis 11:8 dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en cierto sentido se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo sabemos que es Jerusalén? Porque también dice que es donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero si vamos más atrás, porque Sodoma no fue la primera vez que se registra en la Biblia el desenfreno de una nación. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, se registra que al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar, le pidieron a Aarón, su hermano, el hermano de Moisés, que con todo el oro que tenían, el oro con el que habían salido de Egipto, les construyera un ídolo y de ahí salió el becerro de oro. ¿Por qué es esto significativo? Porque la entrega de las tablas de la ley es la celebración de Shavuot. Para los que creemos en Jesucristo, es la celebración de Pentecostés, que habla de la entrega de de las tablas de la ley y también la llegada del Espíritu Santo, la cual acaba recientemente de ser celebrada hace menos de 10 días en todo el mundo y también en Israel. Y analicemos las palabras que Dios decide utilizar para hablar con Moisés, para describir lo que estaba pasando mientras él estaba en el monte, en Éxodo 32:6. Dice, al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber. Esta palabra es aturdir, embeber, o sea, embriagarse. Y se levantó a regocijarse. No es que estaban gozosos como usted y yo celebramos el cumpleaños de nuestro hijo. Dice que esta palabra significa reírse a carcajadas, burlarse y deshonrar. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y esta palabra significa decaído o depravado. Y al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, esta palabra significa, es la palabra parúa, que significa exponer, descubrir, despreciar y también, póngale mucho cuidado, despreciar. No solo despreciar, sino desnudar, desnudar. Y dice, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. La palabra vergüenza significa susurro de escarnio. Tristemente, esto es lo que los enemigos de Israel, y no solo los enemigos, sino muchos israelitas también están diciendo que en medio de una guerra, en medio de ser atacados por diferentes frentes, por diferentes enemigos, ellos están pensando en una fiesta de libertinaje. No tiene sentido. Hay mucha gente en Israel que está en contra, hay mucha gente en la iglesia, hay mucho creyente, inclusive mucho judío, que está diciendo esto no tiene sentido. No tiene sentido. Dice que Moisés se puso a la puerta del campamento. Ahora, la Biblia nos llama a bendecir a Israel. Especialmente nos dice que pidamos por la paz de Israel. Pero esto no significa que vamos a acordar con todo lo que hace Israel. Recordemos que Israel es un país que en su mayoría es secular. Y eso solamente va a cambiar hasta que Yeshua, su Mesías, les sea revelado. Pero el poder apuntar a los errores no es estar en contra de Israel, simplemente que la medida con la que medimos el bien y el mal es la Biblia, no es Israel. Ahora, curiosamente, póngale mucha atención porque esto es muy significativo. Aarón, el que hizo el becerro, el hermano de Moisés, él llegó a ser luego el primer sumo sacerdote de Israel. Aquí vemos la misericordia de Dios para cualquiera que hace errar a una persona o a toda una nación. Él fue el elegido, él y su descendencia, para ser los representantes del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. O sea, ellos eran los encargados de presentar los sacrificios por el pecado. Y en hebreo, la palabra para sacerdote es Cohen o Cohen,
como usted lo lee ahí, se pronuncia Cohen, creo yo. Y la mayoría de las personas que tienen ese apellido, se cree, la mayoría vienen del linaje de Aarón. Imagínense, lo inquietante es que el productor principal del comité organizador de Pride Land se llama Aaron Cohen. Entonces, con esto nosotros podemos ver que esto tiene un significado espiritual más allá de lo que nosotros creemos. Pues el diseño verdadero del sacerdote era el que intercedía por el pueblo, el que llevaba al pueblo al arrepentimiento. Y ese sigue siendo el papel de la iglesia. Interceder por Israel sigue siendo el papel de la iglesia. Jesús decía que ahora nosotros éramos líderes y que éramos reyes y sacerdotes. Ese es el papel nuestro, llevar al pueblo a interceder por él y llevarlo al arrepentimiento. Pero el guía caído, que en este caso puede ser cualquier líder, ya sea el líder de la organización o inclusive dentro de la iglesia, siempre va a presentar un ídolo, un evangelio erróneo inclusive, para complacer a la multitud. Recordemos que una de las cosas principales es que Jesús no vino a componer o a cambiar nuestra preferencia sexual, como que si el pecado homosexual fuera el peor o el único. Jesús vino para salvar y redimir a pecadores, a usted y a mí, y a cualquier persona que practica cualquier tipo de pecado, ya sea sexual o cualquier otro pecado como la mentira, el asesinato, el robo, el chisme, la pornografía. Estamos todos en el mismo grupo. Así que no seamos tan rápidos para juzgar. Este evento es simplemente lo que yo creo que es una sombra de la condición espiritual actual de la sociedad. Y si bien este tipo de celebraciones pueden no ser del todo de nuestra aprobación, porque no lo es, quiero motivarnos a hacer una introspección del estado de nuestro corazón, del estado de la iglesia como tal, porque con respecto a este asunto puede haber muchas actitudes dentro de nosotros que reflejan la misma naturaleza de Sodoma y Gomorra, porque le voy a decir algo, Ezequiel decía que los pecados de Sodoma no solo eran los sexuales. Vea lo que dice Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. O sea, la soberbia, ese es orgullo, es la exaltación del deseo, de la voluntad humana por encima de la voluntad divina. A mí nadie me manda, yo hago lo que quiera. Luego habla de pan de sobra, esto habla de abundancia económica, habla de consumismo sin restricciones. Lo quiero, lo compro. Tengo a la mano cualquier dirección, cualquier link para mandarlo a pedir. Al día siguiente me lo llevan o me lo llevan el mismo día. Si quiero comprar comida, la puedo comprar. Es pan de sobra. Luego también dice que hay abundancia de ocio. Era la sociedad que estaba enfocada en entretenimiento perpetuo, en distracciones perpetuas, en series de Netflix, en vamos al cine, vamos de viaje, redes sociales, vamos de compras. Esta sociedad tenía abundancia de ocio y por eso tenía que ser constantemente entretenida. Luego también habla de la abominación delante de Dios. Esto es algo repugnante, una asquerosidad, según la palabra que usa la Biblia. Es bastante fuerte, pero también habla de ídolo y de idolatría. De idolatría. ¿Cuál es el Dios que yo me he creado? Que yo creo que es un Dios que nada lo ve, que es un Dios solamente de amor, que no es un Dios de juicio porque Jesús es bueno. Eso es idolatría, porque yo estoy imaginando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Claro, es un Dios de amor, pero dice que también Él es fuego consumidor. Y luego dice, nuevamente vuelve a mencionar al inicio y al final, nuevamente la soberbia, el orgullo. Nadie me puede decir nada. Yo soy mi propio dueño, mi propio Dios, yo tengo opinión acerca de todo, es mi vida y yo hago lo que quiero con ella. Y lo que no aparece en este esquema es que no levantó las manos del afligido,
no ayudó al necesitado. Tenían de sobra, pero no ayudaban. Es una sociedad que tiene el corazón que se ha endurecido a la necesidad y el sufrimiento de otros, que se quedaba con todo para consumo propio, para deleites, para gastos personales y de alguna forma pues se olvidaron del pobre. Entonces podemos ver que Sodoma y Gomorra a veces tienen mucho en común, más de lo que nosotros quisiéramos, inclusive dentro de la iglesia, que es lo más triste, por eso es que debemos poner las barbas en remojo. Y si tomamos esta guía como patrón profético, podríamos observar esto que es tan interesante. Luego de la prosperidad viene la ociosidad y esa nos lleva a la soberbia y al orgullo. Yo tengo, no necesito de nadie. Entonces se pierde el deseo de agradar a Dios o de depender de Dios y el pecado se empieza a hacer público. Se celebra el pecado, ya no se hace en privado, ya no se esconde, ya no se avergüenza, ahora el pecado es público. Se hacen desfiles. Yo tengo que desfilar por un orgullo, por una preferencia. Nunca antes se hacían desfiles para sentirnos orgullosos acerca de un pecado. Y luego se corrompen los guías espirituales, se ignora al necesitado, se corrompe también a los niños. Y cuando hablamos de los niños, estamos hablando de una sociedad que no protege a los niños desde el vientre. Y esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Y luego vemos que llega el juicio divino. ¿Cuándo llega? No lo sabemos, pero sabemos que Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero Jesús mismo dijo que los pecados de Sodoma no eran los peores, que había un pecado todavía mayor. ¿Cuál es ese pecado? Pues mire, así como Dios envió a los dos ángeles a Sodoma y habrán otros dos testigos al final de los tiempos en el Apocalipsis, ellos van a estar predicando el arrepentimiento, van a estar llamando al pueblo a acercarse a Dios, a arrepentirse por el pecado. Jesús también envió a sus discípulos de dos en dos. Es el mismo patrón a distintas ciudades. Y vea lo que él les dice. Esto es lo interesante, porque él compara este tiempo con Sodoma y Gomorra cuando él envía a sus discípulos. Dice en Marcos 6:11, y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, vea lo que hacían, lo mismo que los dos testigos, lo mismo que los dos ángeles de Sodoma, dice, predicaban que los hombres se arrepintieran. El castigo por el rechazo del evangelio sería más severo que el castigo de Sodoma, porque Sodoma es un parámetro y puede ser, como lo vimos, profético para saber en el lugar del tiempo en el que nos encontramos. Y Jesús lo explicó cómo sería el estado de la sociedad cuando Él estuviera cerca a manifestarse en su venida. En Lucas 17, Él menciona esto. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo no sé si usted puede notar que en los tiempos de Noé y los días de Lot, lo que cambia es una cosa. Noé comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Pero en Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. La economía, el deseo de acumular, las posesiones y la abundancia de bienes en el tiempo de Lot suplantaron al matrimonio.
O sea, esto habla de una sociedad sin compromiso, sin valorar el pacto matrimonial para poder ir detrás de los bienes materiales. Es una sociedad donde se perdió el valor de la familia, el valor del pacto matrimonial. Pero este es un mensaje para la iglesia, porque el mundo está actuando como el mundo. La iglesia no debe asimilarse en el mundo, pero tampoco tiene que llamar al pánico. El Señor nos dijo, así es como va a actuar el mundo y nosotros lo estamos viendo. Lo que debemos es mantenernos irreprensibles como un faro de luz, como lo hizo Job, que en medio de una sociedad en la que nos tocó vivir, Job siempre fue pregonero, pregonero de justicia. Él se dolía. Y primordialmente tenemos que velar por los valores, los derechos y la vida de los niños. Por supuesto, primeramente el Evangelio. Para así damos paso a ese reloj profético con el mismo mensaje que tuvieron los discípulos. Predicar el Evangelio, llamar al arrepentimiento, llamar a la santidad, porque hay una promesa para los que perseveran, una misericordia que ha sido extendida para nosotros. Isaías 1:9 dice, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, usted y yo, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Y este pasaje, usted puede decir, bueno, tal vez es Antiguo Testamento. Este pasaje mismo lo utilizó Pablo también en Romanos 9:28. Esto es Nuevo Testamento. Él mismo hizo eh, el enfoque de que la misericordia de Dios ha perdonado nuestra vida, porque hubiéramos sido exterminados iguales que Sodoma y Gomorra. Y continúa diciendo Isaías, escuchen al Señor líderes de Sodoma. Recuérdense que en ese momento ya Sodoma no existía. Dice, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, vengan ahora. Esto es lo más lindo. Vamos a resolver este asunto. Esta es la nueva traducción viviente. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Recordemos que al cielo entra gente redimida, no gente perfecta. La preferencia sexual y muchas otras inclinaciones de nuestras vidas empiezan a ser cambiadas, pero no por imposición o requisito para entrar al cielo, sino, o a la iglesia misma, sino como un producto, como fruto de un nacer de nuevo espiritual, de una relación personal y una relación activa con Jesucristo. Así que pongamos las barbas en remojo para poder ver que a veces no estamos tan lejos de Sodoma, pero siempre estamos cerca de su misericordia. Jesús nos dice en las Escrituras que nosotros somos un linaje de reyes y sacerdotes, como lo mencionamos, y que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue solo el pecado sexual. El pecado de estas ciudades fueron pecados que, si somos honestos, muchos podemos quizá identificar en nuestras propias vidas, pero por eso solo nos queda la esperanza que están en las palabras del apóstol Pedro. Él dijo, pero libró Dios al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe cuál es el papel suyo y mío? Es afligir cada día nuestra alma justa, esperando que seamos justos delante de Dios, pero lo somos por la sangre de Él, no por lo que nosotros hacemos. Que nosotros podamos afligir nuestra alma día a día cada vez que oímos estos hechos que se están dando en el mundo, pero también que la prioridad sea por nosotros el tener el corazón para alcanzar a aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de Cristo. Ese es el papel de la iglesia, no tanto el juzgar, aunque sí somos llamados a juzgar, pero somos llamados a alcanzar al que está perdido, a alcanzar al que no le conoce y saber
que no hemos sido destruidos por pura misericordia de Él. Entonces, con esto los dejo. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.